Vamos a seguir estudiando lo que nos dice San Juan, pero ahora, como les dije antes, ahora lo está escribiendo esto muchos años después de que él conoció a Jesús y es un anciano, pero no solamente físicamente, pero también es un anciano de la iglesia. Y él habla a los cristianos y los llama hijos. Literalmente lo está hablando de la misma manera como un padre hablaría con cariño y con amor, con la intención de nutrir a sus hijos espiritualmente. Entonces, en el primer capítulo que leímos la vez pasada, era todo acerca, básicamente, ¿a qué fue inspirado Juan? Él conoció y caminó, vivió 3 años a este Jesús de Nazaret. Él se dio cuenta de que esto realmente era el Mesías, y ahora a través de él encontró nueva vida, y él tenía el deseo en su corazón, y él dedicó el resto de su vida a predicar este evangelio, esta buena nueva acerca de Jesús, que casi le costó la vida. Muchos no saben eso, de que lo trataron de matar los romanos por su fe, pero no podían. Lo trataron literalmente de hervir vivo en un vaso grandazo de aceite, pero no le hicieron daño. Muy parecido a la historia de los amigos de Daniel, que fueron puestos literalmente en un hierro, ¿se dice? En un furnace, en un horno, y no fueron quemados porque Dios los preservó. Pero antes de que pasó todo eso, él escribía estas cartas. Bueno, realmente dictaba las cartas, alguien apuntaba lo que él decía, para dar fortaleza y para dar consejo espiritual a los cristianos que vivían por todo el imperio romano. Entonces, hoy vamos a empezar desde el versículo 15, que yo he puesto con highlighter, hasta el 29 nomás. Como les dije, la primera parte era acerca del evangelio, de cómo ustedes estaban en la oscuridad, ustedes estaban muertos espirituales, pero a través de Cristo, y si tú confiesas tus pecados, Dios es amoroso y Dios es fiel y te va a perdonar. Y cuando ya entras a esa relación con Dios, ahora tu vida, bueno, se supone que tu vida debería cambiar, porque ya no vives tú. Como dijo Pablo, ahora Cristo vive en mí. Entonces, desde el versículo 15, él dice algo muy interesante, que al inicio no tiene mucho sentido. Porque, ¿qué crees que es el versículo más famoso de toda la Biblia? Que hasta los que no son cristianos lo saben. De tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Entonces, Dios amó al mundo. Pero ahora dice en el versículo 15, él, Juan, a los cristianos, a nosotros, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Oye, pero no se supone que Dios ama al mundo. Sí, cuando lo dice en griego es un contexto completamente diferente. Dios amando al mundo significa que Él ama a toda la humanidad, que sean buena gente en contaciones o realmente lo que realmente somos mala gente, y que Dios es misericordioso. En este contexto, cuando Juan está diciendo el mundo, está hablando del mundo que está en rebeldía contra Dios. Y tiene que ver lo que acabamos de hablar acerca del Halloween, que el mundo, ¿qué es la frase que usaste en español? En inglés es peer pressure. ¿Cómo le dicen en español? Presión de grupo. Eso es que yo no sabía que existía esa frase. Gracias por darme eso. En inglés lo llamamos peer pressure. Literalmente es la presión que tú sientes por estar en un ambiente alrededor tuyo que básicamente te están diciendo lo que tienes que hacer. Y cuando ese grupo está en rebeldía contra Dios, ¿qué crees que te van a estar dando presión para hacer? Lo que no agrada a Dios, así de simple. Entonces, por eso les aconseja a estos nuevos cristianos, bebés espiritualmente, no amen a este mundo de oscuridad. No siguen lo que hace el resto del mundo que está en oscuridad. Y no, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, si alguien sí quiere vivir ese estilo de vida en rebeldía contra Dios, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y mira, hasta da una lista muy pequeña, como 3 categorías está: los malos deseos de la carne o del cuerpo, dice otra traducción, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Ninguna de esas cosas proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahora, eso les queda muy claro. Si vamos a estar en Cristo, nuestras vidas tienen que reflejar a Él que nos amó. Ahora vivimos en este mundo, ya hasta en inglés me lo decían, you live in the world, tú vives en el mundo, but you're not part of it, pero no participas en lo que hace. Eres una luz en medio de las tinieblas.
Y ahora algo muy interesante, mira, desde muy pequeño mis padres saben esto, que obviamente me crié en iglesias cristianas que hablaban muchísimo acerca de los tiempos finales, acerca del rapto, acerca de la tribulación y el anticristo. ¿Hay alguien de acá de casualidad que ha visto las películas de Left Behind? Son películas americanas que son ficción, son basadas en estos libros de una interpretación acerca de cómo más o menos van a pasar los eventos de Apocalipsis. Pero yo me crié con esas películas y ese interés. Entonces yo siempre sabía de que la Biblia hablaba de que en los tiempos finales va a venir alguien que en Apocalipsis es llamado la bestia, en que otra parte de la Biblia llaman el anticristo. Va a ser un hombre que literalmente van a tener lo que Juan dice, el espíritu del anticristo, básicamente el mismo Satanás habitando en él, que va a estar en rebeldía contra Dios. Y al final él también va a ser destruido con Satanás. Pero yo no fue hasta, creo que mi adolescencia, cuando empecé a leer la Biblia con un poco más fuerza, más profundidad, que me di cuenta de que sí, va a haber un anticristo. Pero mira qué dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, el anticristo que muchos de nosotros conocemos, que va a venir en el fin, muchos son los anticristos, plural, que han surgido ya. En otras palabras, ya viene un anticristo, pero antes iban a seguir viniendo hasta que venga el Señor. Va a haber muchos anticristos, plurales. Y obviamente cuando tú miras a la historia y te das cuenta, sí, ha habido hombres y quizás unas mujeres también que han sido anticristo, que han tomado ese rol de no solamente estar en rebeldía contra Dios, pero también perseguir al pueblo de Dios. Por ejemplo, muy fácil, en la época de Pedro y Pablo, por ejemplo, ¿tú sabes cómo murieron? Los dos fueron ejecutados por el emperador romano Nero, en inglés Nero, en el año, creo que el año 64 después de Cristo. Empezó lo que se llamaba el fuego de Roma, donde literalmente Nero encendió una parte de la ciudad de Roma y luego puso la culpa sobre los cristianos para que todo el pueblo se venga contra ellos. Y fue ese año que empezó la persecución cristiana bajo el Imperio Romano, que duró hasta el año 313, si no me equivoco. Entonces Nerón, en esa época que mató a Pedro y a Pablo y a miles otros de cristianos, él fue un anticristo. Pero no solamente físico, porque por ejemplo había muchos en el siglo XX que creían que Adolf Hitler era el anticristo. Y en inglés, I don't blame them, yo no les culpo. Sabes que si yo viviera en esa época, bajo Stalin, bajo Hitler, bajo Mussolini, estoy segurísimo que todos nosotros estamos diciendo, seguro que también es el anticristo. Fue un anticristo y cometió cosas horribles, pero no fue el anticristo. Pero también me di cuenta que no solamente está hablando acerca de hombres así, que no tienes que matar a millones de personas para ser un anticristo. Hasta me llamó la atención que va a venir anticristos chiquitos dentro de la misma iglesia. Queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá, muchos son los anticristos que ya han sucedido ya. Por eso nos damos cuenta de que estamos ya en la hora final. Versículo 19: aunque salieron de entre nosotros, de la iglesia, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrán quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos realmente era de nosotros. Wow. Entonces hay la posibilidad, puede ser tú, puede ser cualquier persona. Por eso tenemos que tener discernimiento. El Espíritu Santo da ese discernimiento y esa sabiduría para poder llamar la atención cuando hay anticristos. Y la buena noticia es que aún un hereje, una persona que está dando malas enseñanzas, por ejemplo, José Smith. ¿Quién conoce a José Smith? El tipo que fundó la iglesia mormona. Charles Taze Russell, que fundó la iglesia de los Testigos de Jehová. En ese sentido, ellos también se criaron en lugares cristianos. ¿Sabían eso? Pero por su rebeldía contra Dios y literalmente escribiendo sus propias Biblias, porque no les convenía, se hicieron a ellos mismos anticristos contra la iglesia. Hay muchos otros ejemplos de eso. Por ejemplo, en este momento hay un montón de gente en el mundo, y los puedes buscar en YouTube. Hay un montón de gente en todo el mundo que están diciendo que ellos son Jesucristo.
en un ancianito en Brasil, creo, había ese, ¿quién sabe de ese puertorriqueño? Creo que era Juan Miguel de Jesús Miranda, algo así. Él murió en el 2013 y hasta ahora no ha resucitado, entonces creo que ya case closed, como decimos en inglés. Hay este tipo de Australia, hay este tipo que en Siberia hasta se viste como Jesús, y vi un documental acerca de él. Y también un hombre en Corea del Sur, creo que en los 50s, que hasta el día de hoy tiene su iglesia, que él también dijo que yo soy la segunda venida de Cristo. Jesús mismo advirtió, van a venir, antes de que venga Jesús de verdad, van a venir muchos falsos Cristos. Entonces si la gente te dice, Él está ahí, o Él está acá, no les sigues. Y hasta mismos cristianos que han estado en la iglesia pueden caer en eso. Ninguna persona es inmune a la rebeldía contra Dios. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, del Espíritu Santo, de manera que conocen la verdad, discernimiento. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, solo Jesús, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador? Es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. 24. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les engañe. Esa unción es auténtica, no es falsa, y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Por eso es tan importante para nosotros no solamente leer, pero meditar, estudiar. Como les siempre les digo, ¿qué? Excavar. Por ejemplo, yo soy muy buena vida. No sé si mi papá ha hablado bastante acerca del pastor Ibarra allá en Perú. Javier Ibarra es un pastor que tenía una radio, y hasta la última vez que fui a Perú yo prediqué en su iglesia. Me acuerdo un día que yo tuve una conversación, solo los dos, hablando acerca de la Biblia. Él me dijo, Pablo, si tú estudias, por ejemplo, el libro de Romanos, que yo también quiero traer un estudio acerca de eso, que tiene todo que ver con el Evangelio, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Si tú realmente entiendes, si tú lees este libro y lo entiendes y lo estudias, ninguna herejía, ninguna secta, ninguna otra religión te va a poder engañar, porque ya tienes muy claro el plan de Dios que Él ha hecho desde el principio, y que Él ha traído, lo ha cumplido en su Hijo Jesucristo. Entonces Juan básicamente está diciendo lo mismo. Si ustedes estudian, nadie les va a engañar, porque hasta el mismo Espíritu Santo le viene a través de su palabra. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en Él, para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente. En este contexto, cuando está hablando acerca de que Él va a manifestar, está hablando de la segunda venida de Cristo. Seguros de no avergonzarnos en su venida. Y lo último que dice: si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. En otras palabras, ya han recibido el Evangelio, han recibido el perdón y la gracia de Dios. Ahora, tu vida debería ser una reflexión de tu Salvador. Cuando tienes esa atadura, pero no es una atadura mala, estás atado a tu Señor y tu Salvador, va a haber muchas cosas para querer romper eso. Van a haber muchas cosas, hasta desde entre tus hermanos de la iglesia, que van a tratar de cortar eso, que van a tratar de ser básicamente un lobo entre las ovejas. Pero si tú estás firme, si el Espíritu está habitando en tu corazón, nada va a poder cortar esa relación que tú tienes con Dios. Y si tú permaneces en Él, Dios nos ha prometido a mí como a ti la vida eterna. Por favor, estudien y coman esto, coman la palabra de Dios, no el iPhone, la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios.